Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Miren, yo no sé cómo llamarle a esa propuesta del presidente de la República ayer en el inicio de esta cumbre climática que se está desarrollando en Madrid, que inicialmente estaba prevista para realizarse en Santiago de Chile, pero que ante los sucesos de Chile, España se ofreció, después de que Chile dijera ya no podemos hacer la cumbre por la situación que atravesamos, para realizarla. Digo yo, audaz, atrevido, porque llama la atención la propuesta que ha hecho a los organismos multilaterales de crédito en medio de una vitrina universal. De hecho, la propuesta ayer generó mucho eco en agencias internacionales. Dejar de pagar por 1 o 2 años el servicio de la deuda para invertir esos $1.000 millones aproximadamente. Llamé ayer a las 2 de la mañana, hora de España, era la tarde aquí, a la ministra de Finanzas que me lo explicara bien. Me dijo, son aproximadamente $1.000 millones, dice, que nos quedarían si por 1 o 2 años dejamos de pagar el servicio de la deuda. Estamos hablando de más de 24.000 millones de lempiras para sistemas de riego y todo lo que tenga que ver con mitigación del cambio climático. Ustedes saben que Honduras es uno de los países más vulnerables. Pues bien, vuelvo a la idea original. Y digo, no sé si calificarlo de atrevido, de audaz. No se haga criterios así rápidos, se lo pido con mucho respeto de las palabras o los términos audaz y atrevido. Basta remitirse a un diccionario para entender bien qué quiero decir. Porque es que hace un poquito más de una década a nuestro país se nos condonó cerca de $4.000 millones. Don Mauricio, ¿de cuánto fue la condonación? 3.800. 3.800, ¿verdad? ¿Y teníamos de deuda externa en ese momento? Como 4.300. Como 4.300. Es que nos condenaron casi el 100% de la deuda externa. 3.800 millones de dólares. De 4.000 y pico que teníamos como deuda. ¿Qué nos dijeron? Ok, Honduras, usted es un país pobre, altamente endeudado. La verdad que necesitan un empujoncito para salir de esa pobreza. Y qué mejor que dejen de pagar esos $4.000 millones de deuda externa que tienen, pero ese dinero que nos correspondería a nosotros, países que les prestamos a ustedes, y a los organismos multilaterales de crédito como el BID, Banco Mundial, ya que les hemos condonado, en vez de pagarnos a nosotros, les ponemos una condición. Miren, yo digo que ni condición, hombre, porque quedaba a criterio de los gobiernos de Honduras tener ética y moral para reinvertir ese dinero en la reducción de la pobreza. Al precio actual, $4.000 millones, 24, 48, 72, 82, 92, 96, más de $100.000 millones de lempiras, ¿verdad? Al precio actual, $4.000 millones. Sí. Más de $100.000 millones de lempiras. Hasta ahí llegó la comunidad internacional. ¿Ok?
no nos paguen esos 100.000 millones de lempiras, no nos paguen ni el capital ni los intereses, es que les condonamos la deuda y en vez de pagar eso a nosotros, entonces inviértanlo en su país para que reduzcan la pobreza. Sinceramente, al sol de hoy, 3 de diciembre, me sigo preguntando, hombre, ¿dónde invertimos esos 100.000 millones de lempiras? Sinceramente, no era capital en efectivo, pero teníamos la obligación de pagar la deuda. Pero como ya no la íbamos a pagar, entonces nos comprometimos moral y éticamente con la comunidad internacional, con los organismos multilaterales, a invertir ese dinero en la reducción de la pobreza de Honduras. Y yo sinceramente me sigo preguntando, sinceramente se los digo, ¿cómo fue que gastamos esos dineros para reducir la pobreza? ¿A dónde los metimos? Ahorrados no están, eso sí se los digo. A no ser en la cuenta de alguien, ¿verdad? Pero en un banco para que nos sirvan como país, no. Entonces, cuando yo escucho ayer la propuesta del presidente, ¿saben cuáles fueron mis primeras expresiones? Hombre, este hombre es atrevido. Es atrevido. Y fíjense en el concepto de atrevimiento. Desde la perspectiva que sabe que nos condonaron y que la comunidad internacional, por pura diplomacia, no nos dice, nos fracasaron. Porque ya les condonamos una vez. Pero esta vez vuelve Honduras a través del gobierno, a través del presidente, y dice, por favor, no es que no les queremos pagar, dice, no, permítannos no pagarles por 2 años el servicio de la deuda, que son como $1.000 millones, para que tengamos un poco de oxígeno económico, que tengamos dinero y podamos invertir esa plata en mitigar los daños que nos está dejando el cambio climático, en sistemas de riego, para mejorar la agricultura y todo eso. Por eso la pregunta, vamos a repetir la pregunta que ayer planteamos en TN5 Estelar, Jennifer. Por eso la pregunta que hoy planteamos. Miren, hay que decir algo, ¿ah? Sí. Si le dicen sí, ok, dio resultado el atrevimiento, dio resultado la audacia, pero con cualquier persona que yo he conversado, aunque la ministra de Finanzas me dijo que había generado mucho eco y reacción positiva esa propuesta, con la gente que yo he comentado acá internamente en el país, que no es gente con sesgo, me dice, difícil, difícil. Eso que hicimos con la primera condonación, de que no sabemos dónde metimos el dinero, dónde lo invertimos, que no reducimos la pobreza, eso no le ha caído bien a la comunidad internacional. Señorita Girón, ¿cuál es la pregunta de hoy? Así es, Renato, como usted dice, repetimos la que colocamos ayer en el noticiero estelar. Pero bien, la pregunta es, ¿cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Su respuesta puede ser así, B, no o cualquier otro comentario adicional a las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Así nos puede encontrar de forma oficial. Le repito la pregunta, ¿cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Esa es la pregunta, esperamos sus comentarios a lo largo del programa para poder transmitirlos aquí en vivo. Frente a Frente presentó el tema del día. El coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, don Mauricio Díaz Burdet, esta mañana aquí en Frente a Frente. Gracias por atender la invitación, Mauricio. Un placer para el FOSDE y para mí en lo personal. Con estos fritos de diciembre a las 4, 5, 6 de la mañana, la verdad que uno dice, me quedo 30 minutos más aquí con esta colchita caliente. Gracias por levantarse tempranito y estar con nosotros. Igual las gracias a don Edwin Sánchez, que es experto en cambio climático y derecho ambiental. Mucho gusto. ¿Qué tal, don Edwin? Gracias. Es un placer tenerlo en el programa. Así que yo creo que son las dos personas indicadas desde la perspectiva económica
don Mauricio Díaz Burdet, y desde el cambio climático y lo que Honduras propone esta vez y lo que arguye Honduras para que le hagan ese favorcito de no cobrarle el servicio de la deuda durante 1 o 2 años, son las personas, digo, adecuadas para abordar la temática de esta mañana aquí en Frente a Frente por Canal 5, Liderazgo Total. Ya regresamos con los regalos más útiles de esta temporada. Los encuentras en Útiles de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. En minutos ya empiezan nuestros panelistas a dar sus primeras declaraciones para que usted participe en las redes sociales sobre la pregunta esta mañana. ¿Cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Esa es la reflexión que hacemos junto a usted esta mañana en el programa y esperamos sus comentarios en las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Esperamos su participación para leerlos aquí en vivo en el programa. En este escenario y esta disertación en la Conferencia Mundial de Cambio Climático en Madrid, España, el presidente Juan Orlando Hernández propuso a los organismos multilaterales de crédito renegociar la deuda externa para no pagarla por 1 o 2 años e invertir esos fondos en proyectos para salir al paso al cambio climático en el país. Ya lo hablé con el presidente del BID, me dijo vamos a ver, ojalá se les toque la conciencia para que podamos dar este paso. Someramente podríamos estar hablando de $500 millones solo un año. Con eso construimos represas y reservorios en todo el corredor seco de Honduras, donde está 1/3 de su población que cada año tenemos que estarle dando alimentos para evitar hambruna. Dice el mandatario que Honduras no llegó a esta cumbre a pedir, sino a exigir lo justo, tampoco a sugerir una condonación, sino un trato más flexible con los pagos de la deuda externa, que en 2 años de gracia podrían dejar en las arcas del Estado más de $1.000 millones para atender la emergencia climática. No estamos hablando de no pagar, estamos hablando de postergar parcialmente o totalmente o durante 2 años y luego volver a pagar o hacer una negociación para que ese recurso lo utilicemos para atender estas emergencias climáticas mientras seguimos negociando estos fondos verdes, que muchos de ellos son donación, otros son recursos concesionales que podemos también utilizar. La propuesta de ampliar el plazo para el pago de la deuda externa de Honduras la conoció de manera personal el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Sin embargo, la respuesta a esta sugerencia no es lo que el mandatario hondureño quería escuchar. Yo entiendo la propuesta del presidente. Lamentablemente hay un conjunto de limitaciones que tenemos por parte de nuestro acuerdo constitutivo. Pero en otra respuesta más resumida, el presidente del BID dice que estudiarán la petición hondureña, en tanto muchos sectores locales ven lejana la posibilidad de postergar el pago de la deuda para atender las urgencias del cambio climático, pues es casi seguro, dice, que consultarán sobre las medidas internas para sacar al país de la lista negra de naciones más vulnerables con este fenómeno natural. Mire, yo no creo que prospere esta iniciativa porque los organismos internacionales y bilaterales le van a decir a Honduras qué acciones ha tomado Honduras para combatir el cambio climático. Y va a encontrarse de que Honduras ha hecho concesiones mineras, ha matado a dirigentes que luchan por el medio ambiente y además de eso va a verse que Honduras ya pasó, no reúne los requisitos que tenía anteriormente cuando se dio la condonación en los años 2000. Aunque el presente gobierno no sugiere una condonación de deuda, las condiciones económicas del país ya no son las mismas luego del paso devastador del huracán Mitch. Cuando Honduras entró a la iniciativa de países pobres altamente endeudados, tampoco tiene las mejores calificaciones de credibilidad por la forma como se manejaron esos fondos.
Recordemos que el programa HIPS era que los recursos que iban destinados a hacerle frente a estos créditos tenían que ser en programas y proyectos de desarrollo, pero las condiciones de pobreza empeoran, y si no se ve reflejado en el último informe de la CEPAL, Panorama Social 2019, que nos vuelve a colocar como los campeones de la pobreza. La propuesta ya sonó en la Conferencia Mundial de Cambio Climático, ya la conoce el secretario de las Naciones Unidas y varios organismos de crédito internacional. Falta por saber si habrá una respuesta inmediata o un silencio sepulcral. En todo caso, el Ejecutivo de Hernández propone tomar en cuenta esta propuesta o que se liberen los fondos verdes con más rapidez y no tener que esperar entre 4 y 5 años para que lleguen los mismos. Y me decía la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, precisamente ayer en esta conversación vía teléfono, que si no se puede, la propuesta sobre una espera para pagar el servicio de la deuda en 1 o 2 años, buscar un mecanismo para darle celeridad a los desembolsos de fondos verdes, que actualmente el trámite dura 4 años. Palabras textuales de la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. Vamos a ver. Uno de los hombres y de los organismos del país que más estudian la deuda externa de Honduras es este grupo de hombres y mujeres que se aglutinan en el Foro Social de la Deuda Externa para el Desarrollo de Honduras, FOSDE. ¿Qué posibilidades, don Mauricio Díaz Burdet, como coordinador del FOSDE, ve usted en esta propuesta del gobierno hondureño, específicamente del presidente de la República, para readecuar la deuda en esos términos que ya lo hemos dicho varias veces aquí en el programa? Muchas gracias y muy buenos días. De hecho, lo que podemos asegurar es que las posibilidades son mínimas, y lo que podría haber es quizá mover ciertas inquietudes al interior del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para ver si en algún momento en el futuro se pudiera considerar una nueva iniciativa de desendeudamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Honduras entra, empujado realmente por el huracán Mitch y las consecuencias del huracán Mitch, a la iniciativa de los países pobres altamente endeudados, era porque el Banco Mundial comenzó esta iniciativa y no porque algún país, especialmente los nuestros, incluido México y Brasil y Argentina en aquel momento, que hubieran gestionado cosas. De hecho, es iniciativa del que facilita el dinero, que le llamamos técnicamente acreedor, el que puede facilitar las cosas. Aquí también es importante hacer una aclaración que históricamente no siempre se da fácilmente el dato, pero para decirlo en términos muy sencillos, si Honduras obtuvo 3.800 millones de dólares de condonación o de perdón de su deuda, no fue instantáneo. Hay proyectos que durarán 40 años. Hasta el año 2040 hay proyectos que tienen contemplado hacer esa condonación de deuda. En otras palabras, no fue algo que se viera tan directo, de forma tal que pudieran haber resultados directos, pero sí es cierto que significaba miles de millones de lempiras que pudieron financiar una iniciativa fallida, aunque medio vigente, que le llamamos la estrategia de reducción a la pobreza. Aquí voy a dar un dato espeluznante. Además de los 100.000 millones condonados durante algún tiempo, también es cierto que desde el año 2000 al año 2018, Honduras ha invertido 480.000 millones de lempiras en nombre de reducción a la pobreza. Sin embargo, los resultados no han cambiado, y de no ser por algún movimiento en la metodología del cálculo que recientemente hizo la CEPAL, pues hay ahí una rebaja, pero no es una rebaja que nos permita decir que el país tiene otras condiciones y que el tema de combate a la pobreza ha sido resuelto. Tan es así
que en el nuevo acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional contempla la necesidad de hacer mayores esfuerzos en el combate a la pobreza, y por otro lado, las calificadoras de riesgo, la última información de septiembre de este año, del 2019, habla también de que se tiene que mejorar el tema del empobrecimiento en el país. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de frente a una posibilidad en donde la comunidad internacional la tomó de manera inesperada la posición, pero por otro lado ya hay una respuesta muy concreta. Lo que el señor Luis Moreno está diciendo, lo vamos a meter en el carril de la burocracia del BID, de las propias determinaciones, y ahí miraremos si en el futuro pudiera haber alguna solución. El tema es que esto, en nuestra opinión, desprende al menos dos cosas. La primera es que el próximo año se advierte que habrá consecuencias de cambio climático muy fuertes, seguramente un poco más complicadas que las del 2019, que haya escasez de agua, que haya también dificultades especialmente en maíz y frijol, un poco arroz y un poco otras cosas que tienen que ver con ganadería. Pero lo otro que también es claro es que hay una caída de los ingresos tributarios o de los ingresos al gobierno. Hasta este mes de noviembre recién pasado no se habían recaudado 4.800 millones de lempiras. Eso es bastante dinero. Quizás se recupere un poco ahora en diciembre, pero de todas formas advierte muy claramente que las previsiones para pagar intereses y para pagar capital en el año 2020 son verdaderamente complejas, y es necesario que del lado oficial haya un anuncio, tal vez no tan desesperado, pero que por lo menos indique de que hay probabilidades de tener problemas y que se requiere la atención internacional para poder resolverlo. Mauricio, gracias por ponernos algunos elementos que generan más reflexión en uno. Y lo que dice Mauricio es totalmente cierto, y me lleva a mí personalmente a hacerme una profunda autocrítica sobre cómo hemos enfocado esa primera condonación de 3.800 millones de dólares, porque yo siempre he dicho, quiero ver en proyectos concretos dónde están esos 3.800 millones que se invirtieron en la estrategia para la reducción de la pobreza. Máxime cuando el FOSDE viene diciendo desde hace algún tiempito, y aquí se lo escuché por primera vez a Mauricio y yo en Frente a Frente, que el país en los últimos años ha gastado, y voy a decir gastado, porque la pobreza sigue igual, más de 500.000 millones o aproximadamente 500.000 millones de lempiras en los pobres. ¿En cuántos años? Más o menos 10, 12 años. En más o menos 10 o 12 años. Cerca de 500.000 millones de lempiras. Pero resulta que los porcentajes de pobres se mantienen o están incrementándose. Y la pobreza general. Entonces, debería hacer una rectificación yo con ese enfoque y decir que los 3.800 millones de dólares de la condonación están dentro de esos 500.000 millones de lempiras que Honduras invirtió en la estrategia para la reducción de la pobreza. Debería decir con claridad y contundencia, sin temor, que Honduras invirtió bien esos fondos, aunque la pobreza no se haya reducido en el país. Lo que se puede decir es que efectivamente los 3.800 millones más o menos se han ido utilizando para la estrategia de reducción a la pobreza, y que los 480.000 millones no han logrado atenuar de manera contundente, ojalá disminuir los indicadores de pobreza. Lo que en resumen quiere decir, hemos gastado el dinero y no lo hemos invertido. Y por esa razón, en algún momento los suecos dijeron, bueno, nosotros nos vamos de aquí porque la estrategia de reducción a la pobreza no solamente está muerta, está enterrada. Y de hecho, los resultados concretos es que tenemos un país todavía debatiéndose con indicadores extremadamente difíciles, a los que habrá que agregar un nuevo resultado que no puede ser el resultado de una buena inversión: las caravanas de los migrantes. Esto es realmente una expresión muy concreta de que el esfuerzo que se ha hecho para tener una reducción de pobreza positiva o significativa,
pues no ha logrado esos resultados, y por lo tanto se puede hablar de manera muy concreta que hemos fracasado como Estado, como gobiernos, como país, en lo que tiene que ver con el uso también de este recurso. Y ese es un antecedente desfavorable, porque cuando se está hablando de una negociación y aquí hay muchos términos que no los voy a usar, pero cuando se está hablando, rebájenme un poco las cuotas que tengo que pagar en el año 2020, hay que hablar de antecedentes. ¿Cuáles son realmente esos antecedentes? ¿Cuál es el resultado de reducción a la pobreza después de que se ha metido tanto dinero? ¿Cuál es el resultado de una parte de esos 3.800 millones de dólares que se han usado? ¿Cuál es el resultado de esfuerzos que supuestamente nos llevaron a tener una cubierta forestal adecuada? Y le podemos echar la culpa al gorgojo, pero también había posibilidades de intervenir adecuadamente. ¿Qué es lo que hemos hecho para que haya suficiente agua en el país, o por lo menos poderla aprovechar? Hay muchas preguntas sobre las cuales las respuestas son realmente insatisfactorias y no permiten que tengamos argumentos tan sólidos y tan fuertes más que el de acudir a una eventual hambruna. Porque hubiese sido diferente si el presidente de la República llega a Madrid y dice: aquí está la rendición de cuentas de los 3.800 millones de dólares que ustedes nos condonaron. Con esta condonación tenemos estos proyectos tangibles que se pueden tocar, que inciden en el mejoramiento de la vida de los hondureños. Y yo estoy seguro que el presidente no fue con ninguna rendición de cuentas sobre esos 3.800 millones de dólares, porque recuerdo que él mismo un día en Frente a Frente dijo: no sé en qué Mel Zelaya haya gastado parte de esos 3.800 millones de dólares de la condonación de la deuda. El mismo presidente Hernández tiene muchas reservas de cómo se fue gastando ese dinero. A mí me hubiese gustado ver, Mauricio, proyectos tangibles, proyectos físicos evidentes, irrefutables, que esa plata que nos condonó la comunidad internacional la utilizamos en esto, lo otro, aquello. Pero a esta altura, donde los pobres han aumentado, donde la pobreza extrema ha aumentado, ¿cómo le decimos a la comunidad internacional que la plata que ellos nos condonaron ayudó a mejorar la vida de una buena parte de los hondureños? No hay manera de decirlo en concreto. Don Edwin Sánchez, experto en cambio climático y derecho ambiental, profundiza sobre esta propuesta del presidente hondureño a la comunidad internacional, y ayer fue específico. Aquí está el Banco Mundial, aquí está el Banco Interamericano de Desarrollo BID, aquí están los organismos multilaterales de crédito. Para que me escuchen, por favor, les pedimos que nos den un espacio, una esperita. No quisiéramos pagar en 1 o 2 años el servicio de la deuda, y que esa plata que vamos a dejar de pagar en este año o en el próximo, pero que sí vamos a pagar a futuro, nos sirva a nosotros para proyectos ambientales, para mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cómo entiende eso don Edwin Sánchez? Inmediatamente después de la pausa comercial. Me dicen que también tengo a don Marlon Escoto desde Madrid. Él es el comisionado para el cambio climático. ¿Lo tenemos listo ya, el doctor Escoto? Antes me gustaría que Jennifer repitiera la interrogante que tenemos, e igual que divulgáramos algunos mensajes de cómo interpreta esta propuesta el pueblo hondureño. Así que, señorita Girón, adelante. Bien, Renato, la pregunta es: ¿cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Ya tenemos respuestas, como usted comenta. Vamos a leer algunas que nos llegan a Twitter para que tengan más insumos los panelistas. Dice Ever Ariel Núñez: desde ya mandamos oraciones al cielo para que esta propuesta no haga ningún eco, ya que de hacerlo, esto significaría que por 1 o 2 años este dinero del pago de la deuda irá a bolsillos de particulares y saldrán en ese año o 2 años nuevos ricos y grupos económicos en el país.
Dice Calixta que haga eco tal vez, que le crean a un gobernante salpicado de corrupción y coludido con el narcotráfico, veremos. Todos esos fondos, los que menos los conocemos son los pobres y más las campañas políticas. Aníbal Montoya dice que es posible que sí. Sin embargo, el antecedente de Honduras con los organismos de crédito mundial ha generado desconfianza por la nefasta experiencia del manejo de la condonación de la deuda en la década pasada, por la ineficiente gestión en la reducción de la pobreza. Reinaldo dice, atrevido, es un descaro, dice, cuando más del 50% del presupuesto sostiene la descomunal corrupción. Lamentable usar un tema tan sensible ambiente en el cual no se ha hecho nada. Si quiere ahorrar, que reduzca el aparato burocrático y se ejerza fiscalización, erradicando la impunidad. José Mario dice, creo que es evidente el impacto del cambio climático en Honduras. Hay una sequía terrible y se nos olvida con la primera lluvia. Esa sequía genera pobreza, falta de producción y aceptémoslo. No somos los grandes contaminantes del mundo, por lo tanto todos deberíamos hacer eco. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan ya en los primeros minutos del programa sobre la pregunta esta mañana. ¿Cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Esperamos más de sus comentarios. Por la distancia geográfica y la agenda apretada que tiene, solo permítame unos segunditos, don Edwin Sánchez, para escuchar su opinión. Él es un experto en esta temática y priorizar en este momento al comisionado para el cambio climático que está en Madrid, doctor Marlon Escoto. Francamente, usted que ya tiene varias reuniones mundiales de cambio climático, ¿ha percibido algún eco esta propuesta del presidente hondureño a los organismos y especialmente a los organismos multilaterales de crédito para readecuar la deuda externa, 1 o 2 años, dejar de pagar el servicio de la misma y que estos recursos se puedan invertir en la mitigación del cambio climático en nuestro país? Buenos días, gracias por atendernos. Escuché el típico sonido de una línea telefónica. Bueno, en 2015 que se generó el Acuerdo de París, se abrieron varias líneas de trabajo y una de ellas fue el financiamiento climático, que el año pasado terminó de reglamentarse y que ahora hay un reglamento vigente que puede ser trabajado entre los países. La petición del gobierno de Honduras similar a la petición de otros gobiernos que buscan que a partir de 2020 se haga efectivo el financiamiento climático. Las modalidades de relaciones entre los países y entre las instancias multilaterales son particulares de cada uno de los países. Hasta ahora el Acuerdo de París establece el mecanismo de relación de financiamiento climático entre países. Sin embargo, los países con los que Honduras y muchos países del mundo tienen relaciones de financiamiento también son los que colocan los fondos en las entidades multilaterales. Y estamos escuchando al comisionado para el cambio climático, doctor Marlon Escoto, que está en Madrid, España, participando en esta cumbre y refiriéndose justamente a la propuesta que ayer hizo pública el presidente hondureño. Si hemos recuperado esta comunicación sobre las posibilidades reales de que la comunidad internacional acepte la solicitud. Ya escucharon ustedes a don Mauricio Díaz Burdet, dice que a él le parece que son mínimas. Así en concreto, ¿ve posibilidades, está optimista o usted cree que es muy difícil esto? Pero igual, decía la ministra, si no acceden a esto, por lo menos que busquen una estrategia, un mecanismo ahí para darle celeridad al desembolso de los fondos verdes, cuyo trámite dura 4 años. Adelante, doctor Escoto. Como decía anteriormente, los países tienen diferentes relaciones de financiamiento entre ellos y muchos de estos países que son los emisores o contaminantes son los mismos países que colocan los fondos en las entidades multilaterales. Hasta ahora, la relación del Acuerdo de París establece relación entre países, pero muchos de estos países son los colocadores de fondos en las entidades multilaterales. La petición de nuestro gobierno abre una discusión, una vía y una posibilidad para redefinir un mecanismo entre entidades multilaterales
que son respaldadas por los países que inicialmente son los firmantes del Acuerdo de París. Honduras ha mantenido desde el año anterior una petición de consideraciones especiales en el Acuerdo de París, a la cual se han sumado América Latina. Esta COP de Madrid ha estado de alguna manera abierta, y es por primera vez que Honduras aparece en una discusión como país altamente vulnerable, a la cual se suma América Latina para tener circunstancias y condiciones especiales para el acceso al financiamiento climático, para el apoyo a la construcción de las iniciativas para el cumplimiento del Acuerdo de París y otro tipo de gestiones. Lo que el presidente ha hecho es remarcar un futuro mecanismo que obviamente abre una discusión a la que hay que darle seguimiento para poder encajar con los objetivos del Acuerdo de París y hacer efectivo el traspaso de los fondos climáticos de los países contaminantes a las personas que sufren los impactos de cambio climático allá en los territorios. Doctor Escoto, así, la última pregunta rápidamente, si se pudieran tener en los próximos 2 años, en caso de que la propuesta tenga eco, $1.000 millones, usted como comisionado para el cambio climático, ¿nos puede responder básica y puntualmente en qué quiere invertir el gobierno ese dinero? Bueno, primero hay que valorar los tiempos, porque el Acuerdo de París tiene tiempos distintos a los tiempos de emergencia que desgraciadamente los países nuestros lo tienen. Sin embargo, el tema de adaptación a cambio climático es donde el país debe invertir: el acceso al agua, el acceso a alimentos, el acceso a mejorar los entornos de vida principalmente, pero esto tiene que estar condicionado porque el Acuerdo de París tiene un capítulo de transparencia que establece que los países que reciben recursos tienen que establecer un mecanismo de comunicación permanente para poder cotejar a los países que financian con los países receptores. 2 años es un tiempo bastante apretado, pero el gobierno ha iniciado este proceso y hay que acompañarlo para buscar las salidas que permitan que las personas que más sufren los impactos de cambio climático tengan la posibilidad de acceder a recursos y poder mejorar su entorno de vida y adaptarse al cambio climático, que es el gran desafío del país. Muchas gracias, doctor Marlon Escoto, desde Madrid, participando en Frente a Frente. Tengo que ir a una pausa, no sin antes reflejar un poquito, y me disculpan ustedes mis emociones. Sí que lo que estamos pidiendo en este momento, don Edwin y don Mauricio, es poder tener en los próximos 2 años $1.000 millones. Básicamente esa es la propuesta gubernamental: no pagar servicio de deuda y que nos queden $1.000 millones para invertirlos en la mitigación del cambio climático. ¿Por qué digo? Quiero aflojarme un poquito y dejar escapar mis sentimientos. Pero hombre, si tuvimos la oportunidad de enfocarnos en todo esto que menciona el doctor Escoto hace algunos años, cuando tuvimos $3.800 millones, es decir, no en efectivo, eran recursos que teníamos que generarlos nosotros aquí en el estado de Honduras, pero que en vez de pagar aquella deuda que se le condonó, los íbamos a invertir justamente en reducir la pobreza, y reducir la pobreza es hacerle frente al cambio climático. Mire que ahora me duele más cuando me acuerdo de esos $3.800 millones que nos condonaron. Si se hubiesen manejado de la manera correcta, adecuada, sin andar con esa bolsa, sin andar haciendo proselitismo con pisto público, no solo hubiésemos tenido $1.000 millones, sino que $3.800 millones. ¿Cómo hubiesen impactado en la reducción de la pobreza? Vamos a la pausa. Seguiremos escuchando más adelante a don Mauricio Díaz Burdet, pero antes viene don Edwin Sánchez y algunas valoraciones sobre esta propuesta del gobierno hondureño. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Comisariato Los Andes. Te sorprende por tus compras en línea. Esta Navidad del 2 al 30. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy,
hacemos el grande del mañana. Muy buenos días y conocemos de inmediato cómo se está moviendo el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Nos trasladamos hasta el Boulevard de las Fuerzas Armadas, donde ustedes pueden ir viendo todo este rojo intenso que se va desarrollando a lo largo de este bulevar con velocidades de hasta 11 kilómetros por hora. Así que vamos a tener bastante paciencia esto porque aquí donde ustedes están viendo en pantalla hay una intersección con el Boulevard de la Comunidad Económica Europea donde también hay rojos intensos, donde también se presentan choques vehiculares a esta hora de la mañana, así que bastante precaución a usted que se dirige a su centro de estudio o a su lugar de trabajo. Nos trasladamos a otro punto de la capital, donde podemos también observar cómo se va evolucionando el tráfico, pero los puntos más álgidos se presentan en el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones de forma fácil, confiable y rápida con Occidente en línea y Occidente móvil. Recuerde, Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Tenemos más respuestas de hondureños que responde a esa pregunta. Dice Pedro Mauricio Osorto: es un descaro, dinero mal invertido, saqueado y terminó en bolsillos de unos cuantos. Que el presidente sea serio, deje de malgastar en buques de guerra, elefantes blancos y vea la realidad de este país, una nación sumergida en el caos y pobreza, sin salud ni educación. Reinaldo dice que la protección y sostenibilidad del ambiente debería ser una prioridad para cualquier gobierno. Solo están usando un tema de moda con el cual se puede acceder a múltiples fondos de organismos internacionales y este es el punto de interés, no el ambiente sino la disponibilidad de fondos. Lamentable que solo piensen robar y no en invertir lo que ya tenemos en eso y otros temas de interés común. Olga dice: creo que a un buen sector de hondureños no nos alegra esa decisión porque no nos beneficia a nosotros, solamente al grupito de Juan Orlando Hernández. Fidel dice que es deplorable que estos nuestros gobernantes y clase política no alcancen el ser sometidos a control, auditorías y sobre todo a justicia alguna, por lo cual hacen y deshacen volviéndonos más pobres cada día. A desentar nuestra sociedad más que necesario, urgente por Honduras. Afrentarlos es tarea de todas y todos. Dice Margot que no es posible que se deje pagar ese dinero, lo que quiere Juan Orlando es gastarlo en política y después estaríamos más endeudados que siempre ha estado gastando en vez de invertir en salud y educación. También dice: Dios no permita que estas instituciones hagan eco a esta solicitud. Ese dinero ya de saber caería en los bolsillos de unos pocos desvergonzados. Seguimos con María Auxiliadora que dice: no creo con tanta corrupción que esto iría a parar a ellos mismos, que son los únicos que han salido no solo de pobres sino millonarios, que no les duele la pobreza de nuestro pueblo. Ver gente en el semáforo de Miraflores tragando gas para echar fuego y que al gobierno no le importe la salud de ese hombre es mínimo, dice. Y tenemos, esos son algunos de los comentarios. Si ve usted, Renato, la tendencia es bastante marcada sobre la pregunta que hacemos esta mañana. ¿Cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Continuamos con ustedes. Bueno, me dice la exrectora de la Universidad, Julieta Castellanos: en el periodo 2006-2009 conocimos que los fondos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se utilizaron para pagar ajustes a los docentes y para ajustes a los miembros de la policía. No sabemos dónde se produjo otro gasto. Es que yo recuerdo que el expresidente Zelaya, una vez yo le pregunté y me dijo: mira, tuvimos que incrementar el número de policías, dice. Entonces, ahí justificó él que había metido algunos fondos de esa condonación. Pero vamos a ver, no había en efectivo. Honduras generaba los fondos y en vez de pagar la deuda, entonces los invertía. Y él me dijo: bueno, contratar más policías es reducir la pobreza, me dijo. Me lo dijo el expresidente Zelaya. Pagar a docentes, posiblemente. Bueno, el hecho es que ya vamos a seguir hablando realmente de esos 3.800 millones de dólares, que no hay una rendición de cuentas
aunque hayan proyectos que fueron concebidos para 20 años. Pero miren que tuvimos la deuda en menos de $1.000 millones y hoy, según este organismo que preside don Mauricio Díaz Burdet, andamos en una deuda externa aproximada de 13.900 millones de dólares. Según el gobierno, 9.000 millones de dólares, incluyendo la deuda pública interna. Deuda externa hablan de 7.000 y pico millones de dólares. No solo tuvimos en menos de 1.000 millones la deuda externa cuando nos lo condonaron, sino que no se ha reducido la pobreza y ahora, me van a disculpar el término, estamos ensartados si seguimos el criterio del FOSDE en 13.000 millones de dólares de deuda pública externa e interna. Don Edwin Sánchez, ¿cómo valora usted esta solicitud del gobierno hondureño? Buen día y buen día a los televidentes. Es totalmente imposible, si conocemos realmente cuál es el escenario, la plataforma, los protocolos que tiene de negociación, si conocemos realmente cuál es el mecanismo que usa la Convención de Cambio Climático, ¿verdad? La Cumbre de la Tierra, ¿verdad? Y la reunión del clima, para accesar a fondo. Primeramente, hay que conocer muy bien que se ha venido trabajando ya con un mecanismo financiero que utiliza las Naciones Unidas, ¿verdad? Y la Convención de Cambio Climático, como es el Fondo Verde. Si no se ha tenido acceso, ¿verdad? Tal vez desconocemos los mecanismos, la falta de preparación de perfiles de proyectos, ¿verdad? Yo veo, leí muy bien la noticia, ¿verdad? Donde lo que se pretende es realmente afianzarse de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Para invertirlo en temas de adaptación, mitigación, resiliencia al cambio climático, ¿verdad? Que en base también a anteponer de que somos dentro de los 3 países vulnerables del mundo en temas o eventos catastróficos del cambio climático, como lo es también Belice y Birmania. Honduras antepone también desgracias de fenómenos naturales para accesar a fondo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que somos vulnerables, ¿verdad? Somos países en desarrollo, pero también hay un grupo también de países en desarrollo, ¿verdad? Que también pretenden accesar a fondos también, y no solo nosotros estamos en ese tema de reducir el cambio climático es global, es en el mundo, y el interés, ¿verdad? De estos países emisores, ¿verdad? China, la India y Estados Unidos, es que estos países que aún no tienen un desarrollo industrializado emitan poca emisión a la atmósfera, ¿verdad? Y eso es lo que ellos también a veces compensan con ciertos mecanismos que han estado acá. Estuvo reducción por emisión y degradación, estuvo el tema de ventas de carbono y otros mecanismos financieros que han utilizado. ¿Por qué digo yo que es difícil una situación de esta? También el país tiene que acreditar la situación actual en la que estamos. A veces se habla ahí que se va a usar para acceso al agua. ¿El acceso del agua de dónde? ¿Cómo venir? Si tenemos microcuencas que no han sido demarcadas, si tenemos microcuencas que no han sido reforestadas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer reservorios si también estamos dejando ir la cooperación? Se están suspendiendo proyectos, ¿va? Yo se lo digo ya por experiencia, los mecanismos también que se van a usar ante la Convención de Cambio Climático, ¿va? Por ejemplo, en mi caso me tocó participar ya en 3 convenciones mundiales de cambio climático. Tuvimos en Durban, ¿verdad? En Sudáfrica, ¿verdad? En la COP17, la COP16 en Cancún, ¿verdad? Y estuvimos también preparando como país también y parte en Doha, en Qatar, ¿verdad? Donde realmente visualizamos la dificultad que existe a veces para hacer planteamientos serios, ¿verdad? Como decía usted, es un atrevimiento realmente plantearlo en un discurso, ¿verdad? Si son 5 días de negociaciones, las diferentes convenciones, y allá se va a negociar tal vez como región, ¿verdad? Porque así existen también las negociaciones como el GRULA, que es el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, la OSIS va también, los países islas también que tienen problemas serios también por el derretimiento de los casquetes polares y también que aluden también ayuda por fenómenos catastróficos. Entonces es una serie de peticiones y a veces financieras. Lo otro, Renato, es que también analizar la transparencia en el país para invertir estos fondos. Si hoy por hoy ya estos organismos que pudieran
aliviar por 2 años esta deuda y inyectar $1.000 millones está en el país. Ellos mismos, a través de subvenciones, ellos mismos están desarrollando actividades en pro del ambiente, ¿verdad? Y no lo están haciendo a través de fondos nacionales, ¿verdad? Sino que directamente ejecutan actividades. Podemos ver hoy en día, ¿verdad?, que hay otras convenciones también, no solo la Convención de Cambio Climático, donde hemos que dar informes, ¿verdad? Por ejemplo, los tratados de Ramsar, son más de 54 tratados internacionales, tratados de biodiversidad, ¿verdad?, tratados de bosques húmedos, que hay que dar informes a ver cómo estamos como nación, dar informes también cómo estamos con los gases de efecto invernadero, cómo estamos en la reducción de las emisiones y cómo estamos realmente en la protección de esas 98 áreas protegidas que tiene Honduras, ese 27% de bosque que ya nos queda del total de kilómetros cuadrados que tiene Honduras, que realmente cómo estamos institucional para accesar esos fondos. Hoy por hoy yo estaba analizando, incluso derogaron los delitos ambientales, ¿verdad?, en la ley forestal, en la ley del ambiente y en la ley de bienestar animal, ¿verdad?, para implementar 43 delitos, figuras muy románticas en el Código Penal, que va a ser bien difícil judicializar temas como el incendio, el tema como la deforestación, el tema como la degradación, ¿verdad? Hemos visto cómo están, por ejemplo, los botaderos o rellenos sanitarios, que queremos decirles, ¿verdad?, pero a cielo abierto. También hemos tenido una experiencia en el interior de nuestro país. Yo he estado ya en 450 aldeas, ¿verdad?, en 6 departamentos, ¿verdad?, y 48 municipios, trabajando con juntas administradoras de agua. Hemos visto la falta de aplicación de una ley general de agua, que hoy por hoy pues ni el Instituto del Agua lo han formalizado. Hoy por hoy vemos la burocracia en la implementación de licencias ambientales. Entonces, como país, creo que no estamos en las condiciones ni de transparencia ni de institucionalidad para hacerle frente e implementar, por ejemplo, esa cantidad de dinero en temas de reforestación, captación de agua o administración en general de mecanismos de compensación por servicios ecosistémicos. Bueno, óigame, ¿y usted sabe cuántos fondos verdes, por lo menos hasta ahora, están asignados para Honduras, que el presidente y el gobierno como tal reclama y dice, no hombre, manden esos fondos? Pero eso de tener que esperar 4 años es demasiado tiempo. Entonces, por eso es que han presentado esta propuesta con la readecuación de la deuda. ¿A cuántos podríamos tener acceso? Bueno, cantidad exacta no manejo, pero sí yo sé que hay ya alguna cantidad de dinero a través de los gobiernos locales, ¿verdad?, y las alcaldías, con proyectos, ¿verdad?, que se están preparando también para la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿verdad? Entonces, es de ver pues el resultado que han tenido o la transparencia que han tenido con estos fondos, si esa aplicación directa también a proyectos que tengan que ver con la reducción o emisión de gases de efecto invernadero, o que tengan que ver realmente con los compromisos que tenemos de país con tratados internacionales. Vamos a ver, lo que usted me está diciendo es que por no ser un país emisor de gases de efecto invernadero, y aunque estemos en esa categoría de uno de los 3 países del mundo más vulnerables, es que nos van a soltar con el dinero de los fondos verdes con facilidad, si no demostramos al mundo que estamos haciendo algo para mitigar los efectos del cambio climático. Es correcto, mire, son bien estrictos en esos fondos. Realmente el Fondo Verde pues tiene su sede allá en Corea del Sur, ¿verdad? Y realmente el mismo Banco Mundial, el mismo KfW, ¿verdad?, el mismo Banco Interamericano son parte de esos fondos, y es a través de ellos también el acceso, pero son a través de auditorías sociales que tienen que ver pues si la implementación, si se va a hacer hoy por hoy, pues por ejemplo, la Secretaría de Finanzas tiene su unidad de cambio climático, la Presidencia tiene su unidad de cambio climático, Mi Ambiente tiene su unidad de cambio climático, y es a raíz también de las exigencias, ¿verdad?, o pretendiendo que hay mayor acceso a fondos y las exigencias de auditorías sociales para que esto directamente vaya a implementarse en programas o proyectos que vengan directamente a beneficiar, ¿verdad?, a la población, ¿verdad? Y realmente el cambio climático es tan amplio y tan conexo con otras áreas, ¿verdad?, que hoy por hoy pues vemos la migración, ¿verdad?,
del campo a la ciudad o a otros países, realmente por afectarse a través del cambio climático sus cultivos, sequías prolongadas, ¿verdad? Y todos esos aspectos. Así, brevemente, ¿qué visualiza usted que nos pudiera ocurrir en los próximos meses o en el próximo año? ¿Que accedan a esta petición de readecuación de deuda externa o que se busca otro mecanismo para darle celeridad a la liberación de fondos verdes a países como Honduras? Yo soy del criterio a lo último, pues si hay burocracia pues en la implementación de fondos verdes, pues yo creo que venimos ya, el protocolo de Kioto pues culmina, iniciamos ya con los acuerdos de París, ya el 2020 pues tenemos mayores expectativas para ese fondo. Sí ha costado, yo recuerdo en Ciudad del Cabo cuando se hicieron las primeras reuniones para la implementación de este fondo, pues mediante la condonación por digamos o el alivio de la deuda por 2 años va a ser bien difícil accesar a fondos, tal vez fondos directos, pero lo que yo le decía, el país por ejemplo está perdiendo proyectos que están trabajando y que están aquí directamente, que hay fondos acá, proyectos que llevan al 2022 y que se están interrumpiendo en estos momentos, ahí están saliendo la cooperación del país en temas que tienen que ver con el cambio. Pues las mismas políticas internas, poco eficientes. Pues la situación, por ejemplo, en temas de cooperación, han visto no con buenos ojos la situación de gobernabilidad en el país, no han visto con buenos ojos también las caravanas que han salido del país. Entonces, los organismos o los países cooperantes, pues, deducen que no se está aplicando directamente en reducir la migración, por ejemplo, a través de estos fondos. Antes de ir con el ministro Arnaldo Hueso, pero ¿cuánto escepticismo de los hondureños, Mauricio, sobre estos fondos? Simplemente una propuesta del presidente de la República para que el Estado quede con unos $1.000 millones para asuntos relacionados con el medio ambiente. La gente percibe que pudieran desviarse y orientarse para otro tipo de actividades y no para lo que está arguyendo el gobernante hondureño en Madrid. Bueno, de hecho nadie podrá ocultar que los resultados y la ausencia de credibilidad gubernamental, la tendencia no es a que disminuya, sino que aumente. Por lo tanto, si internamente no se cree en nuestras autoridades, si se piensa que es más un discurso, un montón de palabras y no hechos concretos, pues la expectativa que tenemos, y poniéndole aquí el lado positivo, es que se inaugure una solicitud para ver cómo se puede abordar el tema de aliviar o de disminuir el pago de intereses y capital y otras comisiones para el próximo año o incluso para el año 2021. Pero quiero ir concretamente a algo que las calificadoras de riesgo país hicieron en septiembre y de manera muy concreta, parafraseando un poco, Honduras tiene que mejorar el tema del crecimiento económico y tiene que realmente disminuir la pobreza. Pero voy a leer textualmente un documento del Consejo Monetario Centroamericano en 2 resoluciones. Superar las deficiencias estructurales de las instituciones públicas y en el sector energético. En otras palabras, la crisis de institucionalidad que todas las veces que hay oportunidad de plantearlo se seguirá escuchando, es una recomendación concreta, un reto, y por otro lado habla concretamente, seguir reduciendo la corrupción y los niveles de criminalidad. Frente a estos 2 retos que plantean las calificadoras de riesgo, lo que uno puede hacer es confirmar que efectivamente en la hondureñidad no hay confianza en la eventual expectativa de que pudiera haber una condonación de deuda. Eso nos lleva entonces de que la iniciativa debe de tener otro acompañamiento. Además de definir en qué se va a gastar, por ejemplo, vamos a conservar agua que no tenemos. Ahora ya hay otras cosas que tendrán que hacerse. Vamos a hablar de represas, vamos a hablar de seguridad alimentaria. Seguramente estos titulares son fundamentales. El asunto es quién lo va a hacer. Si lo va a seguir haciendo el gobierno, pues eso no estamos muy seguros que además de que tenga aceptación de la comunidad nacional, tenga expectativa por parte de la comunidad internacional.
buena parte de los pocos fondos verdes que hay en el país se ejecutan de manera directa por el donante. No necesariamente eso es tampoco garantía de que a la gente le llegan los recursos, pero nosotros tenemos que establecer de manera rigurosa y de manera tal que pueda ser creíble, porque las personas puedan acceder a la información de que los recursos que pueden ser utilizados se hagan de buena manera y no de la forma en lo que ahora tenemos. Le planteo aquí el siguiente término. ¿Qué va a ocurrir con el presupuesto del año 2020? Vamos a seguir asignando los recursos como hasta ahora ha ocurrido. Un sector que incluso maneja temas ambientales como los militares, a los cuales se les está agregando más dinero, pero los resultados siguen siendo deforestación, los resultados siguen siendo pérdida de bosque por diferentes naturalezas, sigue habiendo fuego en los bosques. Pues bueno, entonces no tenemos los resultados, y si no tenemos los resultados, por muchas palabras, por muchos anuncios, por muchas estrategias, no vamos a convencernos internamente de que es la mejor forma. Y si nosotros no nos convencemos internamente, ¿cómo vamos a convencer a la comunidad internacional de que el dinero se va a usar bien? Uno se sorprende que, por ejemplo, hay dinero para establecer 298 villas navideñas. Yo no tengo ningún problema, ni el FOSDE tiene ningún problema en los temas de Navidad y en los temas de fe, para nada. Pero hay gente que se está muriendo de hambre hace algunos días y todavía hoy, porque no pudieron cosechar su maicito, sus frijolitos. Y mientras seamos indiferentes al hambre de las personas, los resultados van a ser los que tenemos: más pobreza, más migrante, más desorden y más desilusión. Estamos ahora en la necesidad de abordar un tema que normalmente no se plantea: la desesperanza, la falta de credibilidad en lo que sea. Nada nos une, todo nos desune, y es que es muy difícil de frente a los resultados que tenemos. Dosis de optimismo, sí, pero cuando las cosas no son sostenibles técnicamente, se le quiere imponer a la gente que sea optimista, pero un estómago vacío o una persona enferma que no puede ser atendida por una persona especialista en medicina, es una persona que realmente no se le puede exigir que sea más optimista. Vivir en nuestro país requiere una dosis de optimismo muy grande, pero tenemos la necesidad de manejar mejor nuestros recursos, y mientras seamos indiferentes en una buena administración del gasto, va a ser muy difícil que alguien nos tome en serio, y muy difícil que también resolvamos los problemas más importantes del país. Y yo se lo he escuchado a usted y al FOSDE se lo he escuchado desde hace mucho tiempo. Un amigo me decía hace 72 horas que hay gente que piensa que soy muy pesimista, y yo le decía: amigo, le digo, es que con todo el respeto a las personas que nos están viendo, ¿hay algún sector de hondureños que quiere que vía decreto seamos felices? Sí. Hay gente que quiere que vía decreto seamos felices. Bien lo dice Mauricio Díaz, con el estómago vacío y con dificultades, por muchos decretos que se emitan para que los hondureños seamos felices, nadie va a ser feliz. Entonces, el FOSDE maneja otro elemento que a mí siempre me ha parecido importante, y hay que admitirlo, que somos flojos en la presión, muy flojitos como sociedad en la presión. Cuando yo digo presión, no estoy hablando de andar quebrando vidrios. Cuando yo hablo de presión social, no estoy hablando de andar quemando negocios. Cuando yo hablo de presión social, no hablo de destruir propiedad privada ni pública. Cuando yo hablo de presión, que somos un poco flojos o muy flojos, es que la sociedad no se hace sentir. ¿Quién exigió una rendición de cuentas de la condonación? ¿Quién la ha exigido? Fuera de las voces que siempre escuchamos. ¿Quién ha exigido, sin anarquía, que se nos dé un informe de los 500.000 millones de lempiras gastados a nombre de la pobreza en los últimos 12 años? ¿Quién ha exigido rendición de cuentas? Pero que sienta la presión gubernamental de que hay un pueblo inconforme socialmente. Hombre,
esos datos que el FOSDE proporciona, 500.000 millones de lempiras gastados en nombre de la pobreza en los últimos 12 años, con cada día más pobres. Eso que dice la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés tiene toda la lógica. ¿Cómo es posible que entre más aumentemos el presupuesto general de ingresos y egresos, Mauricio, de la República, cada año nos surgen más pobres? Sí. Más presupuesto, más pobres. No tiene lógica, no es coherente. Después de la pausa, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, está en la línea telefónica para intervenir aquí en Frente a Frente. Les recuerdo la pregunta planteada esta mañana. ¿Cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Tenemos más respuestas en Twitter. Dice Roberto Díaz Alcerro: no creo, a menos que los organismos de crédito internacional sean unos ilusos. ¿Qué ha hecho el gobierno por combatir el cambio climático? Se ha hecho poco. Combatir la corrupción es la clave. ¿Recuerdan los fondos de recursos naturales que sirvieron para pagar deudas políticas? Dice Henry Smith: no basta solo firmar el Acuerdo de París. ¿Qué se ha hecho?, se pregunta. La cuenta Paz y Seguridad HN dice: los 3.000 millones de eso, pregunten a Mel. La propuesta del gobierno tiene fundamentos y lo está haciendo en el foro que corresponde. Somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Juzgar a este gobierno o a los pasados no me corresponde a mí, solo a la justicia. Pero para claridad, esos fondos de la condonación, el compromiso de Honduras fue invertirlos en la estrategia de reducción de la pobreza. Desde, ¿en qué gobierno fue que se materializó la última condonación? Fue con Mel, ¿verdad? Yo creo, 1.000 millones del BID. Comenzamos con el año 2000 y luego cerró el presidente Zelaya con la condonación del BID. Correcto, ahí terminó la condonación con los 1.000 millones de dólares en el gobierno de Zelaya del Banco Interamericano de Desarrollo. Miren, para aclarar. Aquí no solo es responsabilidad de Mel, sino de los sucesivos gobiernos. ¿Para cuánto tiempo tenía programado el Estado de Honduras conjuntamente, en consenso con la comunidad internacional, invertir esos 3.800 millones de dólares, Mauricio? 40 años. 40 años. Que comenzaron en el año 2000. En el año 2000, o sea que van 19 años. 19 años. 19 años. Entonces quiere decir que todavía hay 21 años para que sigamos invirtiendo esos dineros de la condonación que se generan aquí en el país en estrategia de reducción de la pobreza. Pero miren qué cosas tan incoherentes y contradictorias. Es que ya ni siquiera los estamos invirtiendo, ya estamos triplemente endeudados a la deuda que teníamos en el siglo pasado, 4.000 millones, y hoy, según cifras del FOSDE, andamos en 3.000 o 13.900 millones de dólares. Y es que aunque se fuera muy optimista, es por lo menos el doble, quitándole un montón de dudas. Correcto. Dejémoslo en 9.000, es el doble. Sí. El gobierno dice, son 9.000 millones de dólares nuestra deuda externa. 7.000 y pico deuda externa, deuda pública externa, y la deuda pública interna, 2.000 millones de dólares. Es el doble. Es el doble. Estamos superendeudados y esta frase tenemos que retomarla hoy y siempre. Desde hace tiempo se nos viene diciendo, tienen deficiencias estructurales de las instituciones públicas y energéticas. Vamos con el ministro de Educación Pública, don Arnaldo Hueso, que participa en este debate sobre la petición pública hecha ayer por el presidente de la República en el marco de la Cumbre Ambiental de Madrid. Ingeniero Arnaldo Hueso, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Un fuerte abrazo a mi buen amigo Mauricio, Edwin. Gracias por la oportunidad. Seré muy breve, estoy entrando a una reunión en este momento. Quiero centrarme en algo. Nosotros se ha demostrado que últimamente tenemos la mejor calificación de riesgo crediticio en los últimos años. Eso es más que justo para que nosotros podamos pedir una renegociación de los plazos. Eso me parece extremadamente congruente. En relación al tema de la estrategia de reducción de la pobreza, que fue la parte inicial del
del foro. Renato, claro, investiguemos, veamos qué ha sucedido, analicemos y demandemos, pero no podemos quedarnos ahí nada más. El cambio climático y sus efectos no nos va a esperar. Tenemos que ver hacia enfrente. ¿Es correcta la propuesta? Me parece absolutamente congruente y correcta. El tema de la readecuación de la deuda, claro, tenemos todo el derecho de hacerlo. Nosotros somos el país probablemente más vulnerable de todo el mundo y tenemos que hacer acciones concretas, inmediatas, que nos permita ser más resistentes a todos los cambios que estamos viviendo en este momento en términos de clima. Y para mí debemos ser todavía mucho más propositivos. Creo todo este nivel de especulación que se puede generar puede rebatirse claramente estableciendo una línea de base que nos permita ver cómo está la situación, definir el futuro que podemos hacer con fondos que nos permita en estos 2 años poder invertir directamente en procesos de adaptación y mitigación, con una acción concreta de medición y rendición de cuentas. ¿Por qué no tenemos una instancia veedora externa que nos acompañe también para verificar la transparencia con que se manejan los fondos de la deuda? La inversión de los últimos años en el gobierno del presidente Hernández son más que evidentes. Hay una inversión de estos fondos. Recientemente, ahorita, hace unos días, el gobierno de Francia acaba de otorgar una cantidad importante de fondos para apoyar todo el tema de instalación de plantas de energía renovable. Son alrededor de unos 165 millones de dólares. Vamos avanzando, pero aquí si no nos sumamos todos los actores vinculantes a este proceso, difícilmente vamos a seguir avanzando. Esto no es responsabilidad única de un solo actor. Por eso mi reflexión, Renato, es sumémonos a este esfuerzo. Si hay dudas, bueno, establezcamos nuestras pautas, pongamos nuestras propuestas, instalemos una instancia veedora, pero aquí no hay tiempo que perder, tenemos que avanzar. Me parece totalmente congruente la propuesta y aquí mi llamado es para que los múltiples actores, iniciando con FOS, de mi buen amigo, que es una instancia muy importante, nos acompañe y se sume a este esfuerzo, que los medios de comunicación se sumen a este esfuerzo, pero tiempo es lo que menos tenemos. Muchísimas gracias, Renato, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias al secretario de Educación que se ha comunicado con Frente a Frente para referirse a este tema. Son tiempos en que prácticamente muy poca gente del gobierno sale a defender su gobierno. Sí. Son tiempos bien complejos para el gobierno del presidente Hernández. Poca gente de su gobierno sale a defender su gobierno y desde esa perspectiva, pues yo felicito a Arnaldo Hueso, porque algunas veces cuando yo miro mensajes casi al 100%, un 98%, diciendo yo no me sumo a esa iniciativa porque temo que desvíen esos recursos, yo le decía a Mauricio hace algunos minutos, es impresionante el escepticismo que hay en la gente y la falta de confianza que hay a la gente. Mauricio mencionaba hace poquito también el tema corrupción como un lastre que también hace reflexionar a la comunidad internacional sobre cooperar con Honduras. Aquí me está diciendo Edwin Sánchez que USAID ha retirado muchos de los proyectos, pero bueno, aquí es por recortes también o por represalias de Trump, no sé, porque cree que no hacemos nada para reducir el número de migrantes hacia su país y ha venido diciendo voy a hacerle recortes a esos países en ayuda. ¿O por qué razones? Por corrupción, porque no miran políticas claras en relación a cómo salir adelante y sacar de la pobreza a la inmensidad de hondureños, Edwin. Yo voy a retomar ciertas palabras del presidente de Estados Unidos. Dicen, acepto que el cambio climático está causando algunos problemas. Nos hace gastar miles de millones de dólares en desarrollar tecnologías que no necesitamos. Eso nos da también la pauta, ¿va? Si esto una potencia también lo está manejando, ¿va? Con ese escepticismo hacia si estamos reduciendo el grado térmico, el calentamiento global, y nos da una pauta también que es difícil que el gobierno central implemente, ¿va? El gasto en gasto corriente o en el gasto público, actuaciones para reducir el cambio climático, ¿verdad? Bajo también los recelos de los organismos internacionales, ¿verdad? Ahora los organismos internacionales
implementan proyectos, los diseñan con las comunidades, emiten pues términos de referencias, planes de trabajo, de ejecución a largo y mediano plazo, ¿verdad? Y son ellos también que hacen los monitoreos y controles, ¿verdad? Para implementar actividades en reducción del cambio climático, que tienen que ver con el cambio climático. Entonces hay situaciones que hay que revisar, lo que hablábamos con usted, la institucionalidad. ¿Cómo está ese Instituto de Conservación Forestal para hacerle frente a esto, para ejecutar fondos? A veces tenemos más bien actividades o proyectos colaterales, ¿verdad? Donde salen ministros más bien de directores de proyectos, ¿verdad? A implementarlos fuera de la plataforma que tenemos institucionalmente. A veces haciendo reforestación en un proyecto cuando puede estar en el Instituto de Conservación Forestal, haciendo aspectos de agua cuando puede estar en otro organismo como IDECOA, como el ente regulador de agua potable y saneamiento, y a veces los tenemos en un programa, en un proyecto, ¿verdad? Entonces se ve como no engasa la institucionalidad o la confianza para tener verdaderos planes de desarrollo que nazcan desde el patronato, que nazcan desde la Junta de Agua, que nazcan desde la comunidad. Hoy por hoy pues estamos viendo, ¿verdad?, que el problema es grande, ya se anuncia racionamientos horarios en el tema de agua, ¿verdad? Cómo estamos aún en microcuencas aquí cerca, La Tigre, Aguacerique, cómo estamos en esos temas, no digamos a nivel de toda la cobertura boscosa, a nivel de todas las cuencas, subcuencas y microcuencas, ¿verdad? Ya el que conoce tierra adentro ve también que hay necesidades, aguas contaminadas, hay necesidad de purificar y que tenga un mejor acceso a esa población, ¿verdad? Y que no perezca ahí con enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Porque no tienen ni para hacer los análisis bacteriológicos de una simple junta de agua. Entonces yo pienso que aquí es de salirse ya de esos temas de solo tener rayadas a palabra adaptación al cambio climático, mitigación, resiliencia. Ve el nombre que tiene aquí la COP25, pues hechos, ¿verdad? Ya no más hechos, ¿verdad? Y ver qué se está haciendo realmente por los recursos naturales. Muchas gracias, Edwin. Después de escuchar a Arnaldo Hueso, reflexionaba Mauricio la profunda desconexión que hay entre el optimismo gubernamental y el resto de la población, no digo toda la población, porque simpatizantes le quedan todavía al partido en el gobierno y al mismo gobierno. No quiero ser absoluto con mi apreciación, pero mire que mientras Arnaldo habla que somos un país con calificaciones de riesgo mejores a otros países, dice, es coherente la propuesta del gobierno de la República, nos merecemos hacer este planteamiento y que durante 2 años queden liberados 2.000 millones de dólares que no pagaríamos al servicio de la deuda externa. Es un puntito clave en lo que le está pasando a Honduras. Mientras a nivel de las estructuras políticas gubernamentales hay optimismo, en el resto de la población, o buena parte del resto de la población, no lo siente, no va en ese mismo camino. Es decir, yo noto cada día más distanciamiento y eso no nos permite como nación tener objetivos comunes e ir hacia adelante alando la carreta hacia nuevos estadios de desarrollo. De hecho, lo que uno tiene que asegurar también es que las calificaciones de riesgo contratadas y pagadas con fondos gubernamentales están definidas de acuerdo a criterios que normalmente tienden a dar una imagen de que las cosas están bien o son muy buenas. Pero cuando se detiene en los detalles, uno va a encontrar que una calificación B1 positiva, que es más o menos la que hemos tenido en el promedio, es mejor respecto al año 2009. Pero sigue siendo una calificación que en concreto dice de que sigue siendo un país con graves dificultades y que tiene que superar una gran cantidad de obstáculos para que la crisis tienda a estabilizarse o a superar el momento más conflictivo y difícil para estar un poquito más estable. Es algo así como cuando alguien realmente está muriendo y se le detiene un poco su vida y se puede prolongar un poco más. No necesariamente esa persona está pasándola bien y no necesariamente significa que resolverá su problema de salud.
Pero de manera muy sencilla y con un atrevimiento especial, yo voy a ofrecer 3 o 4 propuestas que creo que el FOSDE ha venido insistiendo a lo largo del tiempo. De frente a la ausencia de credibilidad de la Presidencia de la República y del Gobierno de Honduras, no queda más alternativa que ofrecer apertura para que otros sectores puedan conocer y definir políticas de Estado. Y política de Estado no significa andar improvisando en cada momento y en cada año de que entramos a una iniciativa de creación de empleo, etc. Significa determinar, por ejemplo, una estrategia de desendeudamiento del país. Y dentro de esa estrategia de desendeudamiento del país, que incorpore el tema del cambio climático y probablemente arreglos para poder disminuir el peso del pago de intereses. Pero eso no es posible hacerlo si no resolvemos el problema central del país, y en la que, con toda franqueza y sin el ánimo de lastimar o herir a nadie, en el Congreso Nacional no se le ha concedido la importancia que corresponde, y es la discusión, aprobación del presupuesto general de la República, a efecto de cambiar la forma en que tradicionalmente se hace, pero por otro lado poder orientar recursos nacionales, que son en la gran mayoría, a resolver los principales problemas del país. Para decirlo de alguna manera, hasta este momento el 80 o el 90% de ese presupuesto ya tiene dueño, pero tendremos que innovar un poco cómo hacer algunos cruces y poder invertir un poco en un tema que tiene que ver con la hambruna. El tema de cambio climático es otra cosa, la hambruna es una consecuencia, pero de todas formas habrá que resolver y habrá que enfrentar, y el Estado hondureño tiene que resolverlo. El tercer asunto que a nosotros nos parece crucial es que pudiera haber un proceso de definición de cuál es la cartera de deuda, es decir, del paquete de la deuda y de los intereses y del capital que hay que pagar en los próximos años, que se quiere negociar, porque tampoco eso está exactamente claro. Se habló un poco más de los bancos multilaterales, pero ahí no todo es tan fácil. Probablemente sea el espacio más complejo, pero tendremos que definir qué lugares y qué cosas podrían resolver el problema de una cartera que ya no podemos darle sentido y solución. Y la cuarta recomendación que humildemente nosotros podemos proponer es que en realidad se pueda hacer endeudamiento público cuando genere empleo y genere bienestar a las personas. No podemos seguir endeudándonos para pagar el dinero de la energía que se roban en la ENE. Pagamos más de 7.000 millones de lempiras anuales, entonces necesitamos realmente honrarnos. Necesitamos poner los controles necesarios para que al menos ahí esos 7.000 millones de lempiras pudieran servirnos para resolver los problemas que tiene la gente. La gente tiene problemas hoy de comida y de agua, hoy, y quizá ayer, sin lugar a duda, pero eso es lo que realmente tenemos que resolver. Son 4 propuestas entre muchas que nosotros podríamos contemplar, pero que gustosamente, sin ser gente del gobierno, sí, ofreciendo nuestro mejor esfuerzo, pudiera servirle al país. Y hago una aclaración muy importante aquí, periodista Renato Álvarez y abogado Edwin Sánchez. El FOSDE no está solicitando ni un solo centavo, y nosotros estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa por nada a cambio en términos de nuestra institución o de nuestras personas, pero sí que haya la garantía de que el dinero va a ser utilizado sabiamente y de manera correcta y para resolver los problemas del país, no para campañas políticas, no para andarse comprando chalecos, porque ahora para cada cosa aparecen 1000 chalecos, no para andar comprando bolsitas que le resuelven una cosita hoy pero no le resuelven el problema a la gente. Tenemos que enfrentar las cosas de manera científica y de manera decente e íntegra. Me está hablando de que apoyaría bajo esas condiciones esta propuesta que el gobierno hizo en la Cumbre de Madrid. Hay una probabilidad de que nosotros podamos dar algún aporte,
independientemente de que en realidad las posibilidades de que se resuelva eso en el corto plazo es casi ninguna, pero podría abrir la expectativa de que los próximos años y un nuevo gobierno incluso pueda tenerlo, porque el tema de cambio climático no es para 1 año o 2 años. Tampoco es cierto que con $1.000 millones vamos a resolver los problemas del país o los problemas climáticos. Ese es simplemente un poquito de toda la necesidad que hay en el país. Lo que realmente tenemos es que organizar nuestros propios recursos, explotar nuestras propias capacidades de manera positiva. Pero si nosotros no miramos seriedad en el asunto, si no miramos que haya interés de separar lo político partidario, independientemente de la necesidad de democracia que hay en el país, FOSDE no estaría en ningún momento. Y mire, yo le escuché una expresión al presidente Hernández ayer, justamente paralelo a esta petición. Si aceptan esta solicitud de Honduras, dice, con esos $1.000 millones, Honduras cambia, dice. No sé, hasta atrevida, y con todo respeto a la institucionalidad de la presidencia, lo digo, porque uno sabe que sí pesan $1.000 millones, pero no resuelven los problemas de Honduras. Pero le escuché esta expresión y la pueden buscar ustedes ahí en boletines oficiales o en cables de prensa. Si aceptan esta petición, dice, de Honduras, de readecuar la deuda, dejar de pagarla 1 o 2 años el servicio de esta deuda, Honduras cambia, dice. Expresión, pero me llama la atención la propuesta del FOSDE. Bajo estas condiciones de transparencia, que estos 24.000 millones de lempiras aproximadamente se inviertan puntualmente en cosas que generen mejores condiciones de vida a la gente, el FOSDE podría colaborar, ayudar en esta estrategia gubernamental sin ningún costo, Bueno, es que antes, ¿qué significa la palabra atrevimiento y audaz, Jennifer? Según la Real Academia Española. Audaz, por ejemplo. Audaz tenemos persona que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Y también como segunda opción, que es poco común y demuestra atrevimiento. Que es poco común y demuestra atrevimiento. Eso es audaz. ¿Y atrever? Atrever dice determinarse a algún hecho o dicho arriesgado. Insolentarse, faltar al respeto debido, llegar a competir, rivalizar, confiarse en algo. Busquen siempre el diccionario de la Real Academia. Esta es la RAE, sí. ¿Esa es la RAE? Sí. Ah, bueno, sí. Miren, a mí yo soy uno de los que me causó sorpresa cuando en la reunión de trabajo de TN5 para asignar la agenda informativa, viene Vicente Turcios y dice, miren, dice, eran como las 9:45 de la mañana. Ahí está el presidente haciendo una propuesta para que le condonen la deuda externa. Así fue que lo planteó Vicente Turcios. ¿Cómo le digo? Está proponiendo eso en una cumbre climática. Él no había leído totalmente el fondo de la noticia, pero nos sorprendió a todos. Inmediatamente me fui a verificar la noticia y ya entendí lo que estaba proponiendo el gobernante, y las palabras que se me vinieron a mí fue, hombre, este hombre es atrevido, digo yo, es atrevido. Y me fui a buscar más términos para calificar esa acción que nos agarró por sorpresa a todos, sinceramente. Yo no me imaginaba una propuesta así, y aunque alguien dijo que otros países ya la han propuesto, yo es la primera vez que alguien de los países altamente endeudados o endeudados como nosotros dice, por favor, para mitigar el cambio climático, permítannos que no paguemos durante 1, 2, 3 años el servicio de la deuda e invertir ese dinero. Es la primera vez que le escucho. ¿Audaz o atrevido? ¿Qué más se asemeja el gobernante hondureño? Con toda consideración, y es más bien un acto desesperado para intentar obtener un alivio de frente a las condiciones que tiene el país. ¿Audaz o atrevido? ¿O desesperado? Para mí que fue una palabra para decorar su discurso, pues, o poco desconoce el procedimiento de negociación que realmente hay en Naciones Unidas para accesar a fondos, ¿va? Son fondos que tienen que ir directamente
a la reducción del cambio climático. Honduras, la emisión es de 0.003% de emisiones. Hay gobernantes que han propuesto y han antepuesto la Amazonía, el Petén, cosas de interés también mundial. No es que menosprecie el país, y aquí tenemos también biosferas que proteger y tenemos bosque que proteger y también que reducir emisiones, pero veo que es imposible que logre esto. Es un atrevimiento realmente para decorar su discurso. La pausa comercial, retornamos ya en la recta final con don Mauricio Díaz, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, y el abogado Edwin Sánchez, experto en cambio climático y derecho ambiental. Ya regresamos a Frente gracias a Impesa. Hacemos la diferencia. Desde el mañana. Gracias a la plataforma Waze continuamos indicando cómo se va movilizando el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Miramos en pantalla el Boulevard de las Fuerzas Armadas, ya con flujos más libres. El paso, a medida va transcurriendo la hora, pues ya acabó la hora pico y pues usted puede transitar esa zona con total normalidad. Pero miramos que todavía hay ciertas líneas rojas, pero que van de moderado a lento. Nos trasladamos a la capital industrial del país. Totalmente libre San Pedro Sula. Los sanpedranos a esta hora ya pueden recorrer las calles con total normalidad y pues pueden ver ustedes también en pantalla que hay en algunos puntos un poquito de tránsito, pero que se extiende muy breve el tramo, así que usted se puede ir movilizando con normal tranquilidad. Solicite la plataforma móvil de Banco de Occidente para navegar de forma rápida y segura. Recuerde, Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sobre la pregunta esta mañana, ¿cree usted que se haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Tenemos más comentarios, esta vez en Facebook. Dice este usuario: es un llamado con un trasfondo que es más evidente que tiene como único fin drenar dineros para sus intereses particulares. Las instituciones que él cita o llama a que den ese año de gracia ven los esfuerzos que cada gobierno hace en su país, y cuando ven el historial de Honduras, ¿qué creen que ven? Sí, dice, un gobierno enfocado en armas, en ejércitos, y la última acción de darle los dineros al ejército. Hello, por favor, son instituciones financieras que no se chupan el dedo gordo. Conclusión, fue el hazmerreír con ese discurso sucio. Vilma dice que, bueno, en el gobierno del presidente Maduro, él dejó toda una mesa servida para la reducción de la pobreza con el pago de casi el 100% de la deuda externa del país. Y ahora hay más pobres que hace una década, y más aún la migración es más latente. Ahora hay que buscar un nuevo tema para no pagar. El problema es que los recursos son saqueados con el común denominador de todos los tiempos, la corrupción. Insisto, necesitamos otra gente en la dirección del país. José dice, nos condonaron 4.000 millones y Juan Orlando nos endeudó con 24.000 millones. Qué lindos los ladrones, ese dinero no se ha visto. Todo se fue en Pandoros, Planeta Verde, Caja Chica del Hermano, Rosita. ¿Por qué no recuperan ese dinero? Y la OAVI, ¿qué tiene cuentas? La tasa de seguridad poblacional, otros 25.000 millones que no sabemos qué han hecho. Que le cobren los 30.000 millones al cura Pineda, dice. Jorge Galeano dice, hay que ser ciego, sordo y mudo para no darse cuenta que ese dinero lo necesita el oficialismo para la campaña política que se viene en los 2 próximos años. Y dice Germán que desgraciadamente la corrupción y la credibilidad de Juan Orlando están en cero. Los fondos que consiga o ahorre jamás son destinados a lo que se plantea, y viendo sus acciones al parecer no le importa la conservación ni el ambiente, solo beneficiar a su grupo de aliados. Esos son algunos de los comentarios. Gracias por su masiva participación en el tema de esta mañana. ¿Cree usted que haga eco la propuesta del presidente Hernández para que los organismos multilaterales permitan a Honduras dejar de pagar el servicio de deuda externa por 1 o 2 años? Continúe con nosotros luego de la pausa. Bueno, estamos en la recta final ya del programa. Veremos qué pasa, cómo evoluciona esta propuesta del gobierno de la República. Antes me gustaría
escuchar la opinión de Mauricio Díaz Burdet sobre este titular que veo en Diario La Prensa este día. Récord, 5.400 millones de dólares, ¿verdad? Captados por remesas. ¿Esto es lo que nos sostiene, Mauricio? Esta es la base económica que le permite al gobierno 4 o 5 cosas, al Estado hondureño y al gobierno. La primera de ellas es que no hay una familia en el país que no tenga familiares en Estados Unidos, como tampoco ninguna familia que no tengamos familiares pobres. Es más, todos somos de origen pobre en Honduras. Pero de manera muy concreta se puede decir que ni sumado el melón, las exportaciones de melón, las exportaciones de camarones, ni las exportaciones de café, ni sumadas las tres, representan al menos la mitad de lo que significan 5.400 millones al año. Pero hay otro agregado. De este dinero, la mayor parte va para las familias. Y si no fuera por este dinero, el indicador de pobreza en el país sería muchísimo más elevado y sin ninguna posibilidad de que pudiera ser cambiado. Y el tercero es donde viene una buena cantidad de los impuestos, porque las personas compran cosas sobre las cuales se pagan impuestos. Y el último, que es fundamentalísimo también, si no fuera por esos miles de millones de dólares que entran al país, la devaluación sería espectacularmente grande en el país. Tanto que podría decirse que lo que en realidad produce el país son migrantes, que tenemos una fábrica de migrantes y que esa fábrica de migrantes es lo que le da cierto nivel de estabilidad al país y a las familias. En otras palabras, ahí hay un sector que tenemos que atender y ojalá pudiéramos diseñar algún día una estrategia para la atención de nuestros migrantes y su retorno, porque el costo humano y el costo social es verdaderamente también espectacular. Mauricio, quiere decir que prácticamente las importaciones de Honduras, medicamentos, combustibles, esos productos esenciales que requerimos porque no los producimos acá, se generan en las espaldas de esos hondureños que viajan por el mundo y que mandan reservas y que mandan dólares. Independientemente de la cifra que se puede utilizar, porque el tema de exportaciones se presta también a varios términos, pero si promediáramos que las exportaciones de Honduras fueran entre 10.000 y, las importaciones de Honduras fueran entre 10.000 y 11.000 millones al año, esto representa más de la mitad, más del 50%. En otras palabras, son nuestros migrantes los que pagan una gran cantidad de los productos que hay en los supermercados, que hay en las tiendas y hasta en los mercados populares, del dinero que esta gente manda. Sin ese dinero habría otro efecto que podría ser una quinta consideración. Sería imposible cubrir lo que le llamamos técnicamente la brecha comercial. En otras palabras, es el dinero que sirve para pagar las importaciones, que siempre son muchísimo más altas que el nivel de exportaciones que tiene el país. Y eso nos convierte entonces en un Estado que tendrá que priorizar el tema de migrantes como el tema central que le permite alguna estabilidad social y económica a Honduras. Pero normalmente es el sector incluso despreciado, incluso maltratado, incluso visto de menos y hasta denigrado por la propia autoridad y muchas veces por la hondureñidad también. Gente que vale mucho, cuyo esfuerzo y sacrificio realmente tenemos que considerarlo, pero ¿será esto eterno? La probabilidad sigue siendo menguada según cada presidente en Estados Unidos y en Europa. Y por lo tanto, habrá ahí también una necesidad de crear una política. Mauricio, por eso me da tristeza. Yo tuve la oportunidad desde el jueves pasado hasta el domingo de ver en Miami 2 escenarios de hondureños. El hondureño sin seguro médico y enfermo, y el hondureño con un buen seguro médico y obviamente en un buen hospital atendiendo sus dolencias. Lo vi. Estuve en un auspicio, estuve en un hospital. Vi realmente las dificultades que enfrenta un hondureño sin seguro médico en los Estados Unidos. Vi la situación penosa, dramática
de un hondureño sin ese respaldo del seguro. Las condiciones realmente deplorables en que de repente está pasando sus últimas semanas, sus últimos meses, y vi la otra cara. Yo digo, con tanto esfuerzo, yo sé que todas estas remesas no vienen necesariamente de Estados Unidos, pero la mayor parte se originan ahí en Estados Unidos. ¿Por qué entonces no ver y plantear mecanismos que le permitan a los hondureños que generan estas remesas con su trabajo allá tener otras condiciones para enfrentar riesgos laborales y para enfrentar enfermedades? Hay hondureños que se esfuerzan, que mandan dólares, pero no tienen un seguro, Mauricio. Sí, sí, y podrían tener un seguro internacional que se comprara colectivamente, podría protegerlos. Pero además de eso, ¿qué hacemos para el retorno? Podríamos tener un fondo de desarrollo del migrante para que puedan tener también una vida digna acá. Y hay algo que normalmente no se dice. Muchas de estas personas pierden sus bienes porque tampoco hay asistencia legal. Hay algunas personas que están comprando la casa con el nombre de un norteamericano o alguien que tiene papeles. Hay muchas personas que cuando son detenidas y mandadas al país, dejan todo en abandono. Aquí un televisor vale mucho, probablemente ya no valga tanto, pero de todas maneras sí, es un grupo humano muy importante que merece nuestra atención. Don Edwin Sánchez, valoraciones finales sobre la propuesta gubernamental en Madrid. Ya ha escuchado usted al FODE a través de su coordinador Mauricio Díaz. Dice, en el escenario de que evolucione positivamente esta propuesta y que el gobierno demuestre que requiere esos fondos puntualmente para mejorar las condiciones de vida, para hacerle frente al cambio climático y ayudarle a la gente a enfrentar ese cambio climático, nosotros, dice, podríamos colaborar, ayudar en enriquecer esa propuesta. De otra forma, si como lo dice alguna gente, se requieren recursos para invertirlos en campaña, adiós, goodbye, dice el FOSDE, a involucrarse en esa propuesta. Valoraciones finales sobre la misma. Sí, es correcto. Cuando se tienen estos fondos, si se tuvieran o hay que canalizarlos a través de otras instituciones, de no darse esto, que yo soy del criterio que es imposible esa negociación, el país pues debe canalizarlo a aspectos importantes y relevantes acá, incendios forestales, deforestación, ¿verdad? Administración de cuencas hidrográficas, manejo de los residuos sólidos, evitar la usurpación de tierras nacionales, forestales, y evitar también derivarlo en actividades que no tienen nada que ver con el cambio climático. A veces vienen fondos que se van en spot publicitario en grandes cantidades, o se van en consultorías que le ponen un nombre rimbombante y aparecen en Arial 40 ahí para llenar las páginas, las hojas que va a presentar el consultor. Yo creo que tiene que ir directamente al campesinado, tiene que ir realmente a tierra adentro y preparar esas actividades con lo que sí realmente están necesitando las poblaciones, ¿verdad? En tierra adentro, visitar realmente esas 37,000 aldeas, ¿verdad? Y esos 12,000 caseríos, 298 municipios, lugar por lugar, para ver cuáles son las necesidades, unificar realmente un criterio técnico, ¿verdad? Científico para reducir las emisiones para que afectan el cambio climático, ¿verdad? Y realmente mitigar y adaptarnos realmente, porque es algo irreversible, vamos a tener que sobrevivir ya con esto, ¿verdad? El calentamiento global es algo serio, ¿verdad? Y que incluso sus metas son a 100 años, ¿verdad? Para reducir por lo menos el grado térmico al 2%. Este es como ir apretando la perilla de un microondas e ir subiendo la temperatura, que puede afectar aspectos migratorios, porque la agricultura va a disminuir su producción, porque va a haber escasez de agua, y que realmente estemos con esos fondos directamente, en mayor cantidad de porcentaje, ejecutándolos con las comunidades, evitando cualquier rótulo, por ejemplo, que a veces cuesta más que la obra que se está haciendo, ¿verdad? Evitando cualquier publicidad para darle eco realmente a que se está haciendo algo, a cualquier otra insignia a veces, ¿verdad? A veces nosotros preparamos un curso como consultores, pero con costos mínimos, ¿verdad? Y a veces miramos otros cursos que si no se da la gorra, si no se da la carpeta, si no se da el lápiz, y eso es
parte de la ejecución de fondos y tal vez lo que vamos a dar es muy mínimo, 2 horas tal vez a que aprendan realmente aspectos del cambio climático. Entonces evitar todos esos aspectos de derroche ya de superfluidades para preparar un evento, para preparar una consultoría, ir directamente a hacer hechos concretos. Muchas gracias, Edwin. La última pausa, retorno para despedirme de don Mauricio Díaz y don Edwin Sánchez. Un minuto para las 9 de la mañana. Mauricio, muchas gracias. No, muchas gracias. Solo quiero cerrar con una cosa muy importante para el FOSDE. Nosotros creemos que esta iniciativa puede servirle a una nueva administración de gobierno de frente a que a la posibilidad de que esto se realice en el corto plazo es muy, pero muy limitada. Muchas gracias. Vamos a ver. Cierra con una frase contundente, Mauricio. Esta iniciativa, en todo caso, le serviría más al Estado de Honduras con una nueva administración, con un nuevo gobierno. Con un nuevo gobierno, porque la credibilidad interna e internacional de la administración actual es verdaderamente limitada y la expectativa de poder romper con la tramitología que hay que hacer para esto no es de corto plazo. Muchas gracias, Mauricio. La viabilidad es para futuro. Mauricio Díaz Burdel, coordinador del FOSDE, don Edwin Sánchez. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y a usted por ser cómplices con nosotros en estas 2 horas. Los invito para que continúen con nuestra programación. Las mañanas del 5, nuestro siguiente programa.